Buenos días. Punto 2.1. Comparecencia de otras entidades o personas de doña Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España, Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente, a los efectos de informar ante la Comisión de Presidencia, Interior y Diálogo Social sobre la situación de la población civil en la escala militar sobre Gaza e Israel, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara, registro de entrada número 9901. Damos la bienvenida a la señora Martí, directora ejecutiva de UNRWA España, agradeciéndole su presencia e informarle que el procedimiento a seguir para la sustentación de su comparecencia, en primer lugar, el grupo solicitante, en este caso el Grupo Socialista, tiene un tiempo de 5 minutos para justificar las razones de la misma. A continuación, usted dispondrá de un tiempo de 15 minutos máximo y seguidamente intervendrán los portavoces de los 4 grupos parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo de 10 minutos, para que usted nuevamente tenga, para finalizar, un tiempo de 10 minutos para contestar de forma global. Por lo tanto, doy la palabra a la señora Vega por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Buenos días, señora Martí. Sea usted muy bienvenida a Extremadura una vez más. Sea usted muy bienvenida a la Asamblea de Extremadura. Es un auténtico privilegio contar una vez más con su presencia y su palabra en la casa de todas las extremeñas y de todos los extremeños. Bien, solo con la portada que hoy tenemos en uno de los principales periódicos de tirada nacional ya se justifica perfectamente por qué el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia de la señora Martí. Mire, ha pasado un año y unos días desde el terrible atentado perpetrado por Hamás y otros grupos armados contra población israelí, matando, como ya sabemos, a 1.250 personas y tomando 250 rehenes. Desde entonces, la situación no solo en la Franja, sino en todo Oriente Próximo, no ha dejado de empeorar. El conflicto crece por días, con las terribles consecuencias que eso tiene para la población civil. Y de ellas, de la población civil, es de quienes queremos hablar aquí hoy, de las personas que sobreviven allí y de cómo podemos ser útiles desde aquí. Un año y unos días de extrema violencia, más de 42.000 personas asesinadas en Gaza, 115 personas asesinadas cada día, miles de personas desaparecidas, millones de personas desplazadas, el 90% de la población gazatí está desplazada, decenas de rehenes y Gaza absolutamente devastada, centenares de ataques a hospitales, más de 100 periodistas asesinados y más de 150 trabajadoras y trabajadores de UNRWA asesinados, compañeras y compañeros de la señora Martí. Es tremendamente difícil imaginar el dolor, el horror, el miedo y la desesperanza que cualquier persona, cualquier familia que intenta vivir allí o que intenta trabajar allí puede sentir. Pero ¿se pueden humanizar los números, los fríos números de la guerra? Es lo que queremos hacer aquí hoy. Es la intención de nuestro grupo parlamentario. Estamos absolutamente convencidas y convencidos de que no podemos ni debemos quedarnos en las cifras. Tenemos la obligación de humanizarlas. Detrás de estos números hay personas que se quedan sin familia, niñas y niños huérfanos, gente sin hogar, personas gravemente heridas, personas desplazadas y refugiadas. Por eso, señorías, nada puede ser como era, sobre todo la atención y la asistencia humanitaria. Atención y asistencia humanitaria para contribuir a disminuir el terrible daño que provoca esta terrible crisis. Y esa es, precisamente, la labor que asume la UNRWA como Agencia de las Naciones Unidas para las Personas Refugiadas de Palestina. La UNRWA como el organismo internacional que fue creado para intentar dar respuesta a las consecuencias que la guerra genera. Óiganme bien, nadie con más prestigio, historia y dedicación que la UNRWA para hablar de la situación que allí se está viviendo. Nadie con mejor implantación que la UNRWA para evaluar las enormes necesidades, las carencias y los padecimientos de la población civil. Y, sobre todo, nadie como la UNRWA para abrirnos los ojos y quitarnos la venda de la banalidad de quienes nos vemos lejos y a salvo,
de quienes han perdido la mínima empatía por otros seres humanos, que también de eso se trata hoy. Porque no ha sido fácil la presencia de la señora Martí hoy aquí. Como sabe, su comparecencia llegó a ser rechazada por dos partidos de esta Cámara, por el Partido Popular y Vox, en un acto como poco de inconsciencia política. Pero al final está aquí, y con su presencia y el mensaje que nos trae a la soberanía del pueblo extremeño, podremos reparar aquel error político y seguramente podremos hacer que Extremadura pueda contribuir y pueda comprometerse con todas las personas que están sufriendo en Gaza, en Cisjordania y ahora también en Líbano. Eso es lo que queremos saber, señora Martí. ¿Qué podemos hacer desde Extremadura? ¿Cómo podemos contribuir con la UNRWA y con la población palestina desde el ámbito de nuestras competencias como comunidad autónoma, con la cooperación internacional descentralizada como herramienta imprescindible? Muchas gracias por su trabajo y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Vega. Tiene la palabra la señora Martí por tiempo máximo de 15 minutos, cuando quiera. Gracias. Buenos días. Primero de todo, agradecer, señor presidente y señorías y el Partido Socialista, el poder estar aquí hoy para poder informarles de la gravísima situación que se está viviendo en Oriente Medio. Es para mí un placer poder contarles de primera mano todo lo que está sucediendo. Tal y como ha dicho la señora Vega, se cumple un año desde el horrible ataque de Hamás sobre la población israelí y el secuestro de más de 250 personas, así como en el inicio de una cruenta ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. A lo largo de este año se han desplazado un total de 1.900.000 personas en la Franja de Gaza. Estas personas han sido desplazadas una y otra vez, han perdido todas sus posesiones e incluso muchas familias han perdido a sus hijos. Hay más de 20.000 niños que están separados de sus familias. No sabemos si es porque los padres han fallecido o es porque simplemente se han extraviado a lo largo de todos estos desplazamientos. Muchos son niños de muy corta edad que todavía no pueden ni siquiera hablar y no nos pueden decir quiénes son sus padres y, evidentemente, encontrarlos, dada la situación constante de desplazamiento, es sumamente difícil. El 86% del territorio gazatí se encuentra hoy en día bajo órdenes de desplazamiento forzoso por parte de Israel. Esto quiere decir que solamente hay un territorio del 13% en Gaza, la zona de Al-Mawasi, en la que la población se está hacinando porque es la zona considerada por Israel como zona segura. Sin embargo, esta zona ha sido constantemente atacada y bombardeada por parte de Israel. La densidad de población en Al-Mawasi es de más de 40.000 personas por kilómetro cuadrado. No hay agua, no hay alimentos, no hay asistencia humanitaria y estas personas están padeciendo una enorme crisis de saneamiento también debido a las condiciones en las que se encuentran, como digo, por falta de agua, falta de medicamento y por estar hacinados. En el norte de Gaza ahora mismo se está forzando de nuevo otro desplazamiento. Más de 70.000 personas han sido desplazadas del campo de Jabalia, en el norte, y ahora mismo este campo está absolutamente rodeado por los tanques israelíes y se han atacado en sucesivas ocasiones los colegios de UNRWA, incluso un centro de distribución de alimentos de UNRWA, donde se han asesinado a 10 personas y se han herido a decenas de ellas en la búsqueda de alimentos para poder llevar a sus familias. Tal y como ha dicho la señora Vega, más de 42.500 personas han sido asesinadas a lo largo de este año, pero hay también, como decía ella, miles de desaparecidos. Esto supone el 5% de la población de Gaza en unas cifras muy conservadoras. Para poder comparar con algún otro conflicto, tenemos que irnos a la guerra de Vietnam para encontrar el 5% de la población asesinada durante una guerra. Pero esta guerra duró 20 años. En Gaza estamos hablando de que se ha asesinado al 5% de la población únicamente en un año. Siria, un conflicto que también azota a la población desde hace 11 años, la población asesinada ha sido el 2%. Y, sin embargo, como digo, Gaza alcanza ya el 5%. Se han asesinado en números también, como digo, conservadores, a más de 11.500 niños. Para encontrar un conflicto con el número igual de niños, tengo que decirles que haría falta sumar en los últimos 4 años en la totalidad de niños asesinados en todas las guerras del mundo y no alcanzaríamos el número de niños asesinados en la Franja de Gaza. Hay casi ya 100.000 heridos, hay miles de mutilados
muchos niños de corta edad, más de 1000, han sido mutilados en uno o varios de sus miembros. Hay más de 20.000 huérfanos ya y la mitad de la población de Gaza tiene menos de 18 años. Es decir, hay 1 millón de niños en la Franja de Gaza que están padeciendo lo que ni siquiera la población adulta es capaz de aguantar. En cuanto a la destrucción, tenemos que decir que los últimos informes mencionan que ningún conflicto ha causado un nivel de destrucción similar al de Gaza desde la Segunda Guerra Mundial. El 80% de la ciudad de Gaza, del norte de Gaza y de Han Yunis ha sido destruido. El 70% de las viviendas en Gaza, el 84% de las infraestructuras sanitarias, el 57% del agua y saneamiento, el 85% de las escuelas, el 63% de los edificios históricos, 4 de cada 5 comercios, industrias o servicios, el 62% de las carreteras, el 75% de las redes de telefonía móvil, el 70% de las tierras agrícolas. En cuanto al acceso humanitario, decirles que antes del 7 de octubre, en una situación bajo bloqueo por parte de Israel y teniendo en cuenta de que había agricultura, había pesca, había comercio y había ganadería, entraban 500 camiones diarios. Esta entrada de 500 camiones diarios con bienes comerciales y con ayuda humanitaria había llevado al colapso económico de Gaza y a que la mayor parte de la población dependiera de la ayuda humanitaria. Como les decía, en las últimas semanas han entrado 13 camiones diarios para atender a una población de 2.200.000 que carece de todo y que, como digo, está destruido todo el sistema productivo de la Franja de Gaza. En el norte de Gaza, desde el 1 de octubre únicamente han entrado 12 camiones y se estima que hay aproximadamente 400.000 personas. No hay ahora mismo ni alimentos ni agua y hay 3 hospitales asediados que están a punto del colapso en el norte de Gaza. Se ha destruido y atacado la mayor parte de los hospitales y de los centros sanitarios. Se han asesinado más de 800 sanitarios. Prácticamente no quedan medicamentos esenciales, no hay anestesias, no hay antibióticos, se está desinfectando con vinagre. Ayer me contaban cómo desde el hospital de Al-Adwa, en el norte de Gaza, los doctores tenían que estar discriminando entre los heridos que llegaban en función de las posibilidades de ser atendidos y de poder vivir. Y tenían que ver cómo se desangraban heridos en el suelo sin poder ser atendidos porque no daban abasto y porque no tienen manera de poder atender a toda la población que les está llegando. En cuanto a la desnutrición que causa la falta de entrada de ayuda humanitaria, tengo que decir que se considera que Gaza es el territorio en el mundo en el que más rápido se ha producido una hambruna y en el que hay un número en el que la totalidad de la población está padeciendo el hambre. Hay 60.000 niños desnutridos con desnutrición aguda dentro de la Franja de Gaza y la mayor parte de la población está pasando hambre. Hay una crisis de saneamiento medioambiental. Hay 400.000 toneladas de basura sin recoger en las calles, aguas residuales y propagación de epidemias. Esto está llevando a que, podríamos decir, la práctica totalidad de la población de Gaza está enferma. Hay 1 millón de personas con enfermedades pulmonares infecciosas, hay más de 600.000 personas con diarreas agudas, hay casos diarios de hepatitis y además ha surgido la polio. UNRWA, junto con la Organización Mundial de la Salud y junto con UNICEF, estamos en la segunda ronda de vacunación de la polio, en la que lamentablemente estamos viendo como muchos niños que vacunamos con la primera dosis de la polio ya no están porque han sido asesinados. En estos momentos llevamos más de 185.000 niños vacunados con esta segunda dosis de la polio. En cuanto a la agencia, tengo que decirles que 231 colegas han sido asesinados a lo largo de este año. Hemos registrado más de 464 incidentes en nuestras instalaciones. 190 instalaciones han sido destruidas, instalaciones de UNRWA. En estas instalaciones, que funcionaban como escuelas para poder albergar a la población, han sido asesinadas 563 personas y heridas de más casi 1.800 personas, mayoritariamente mujeres y niños. UNRWA y otras agencias de Naciones Unidas está trabajando ya para el día después, el día que haya un alto el fuego. Tengo que decir que se estima
que ahora mismo existen 42 millones de toneladas de escombros dentro de la Franja de Gaza y que va a ser una tarea ardua poder recoger todos estos escombros y trasladarlos a algún lugar, puesto que en primer lugar hay 7.500 toneladas de artefactos explosivos sin detonar bajo los escombros. Y se va a tardar 14 años en poder limpiar todos estos remanentes explosivos. Además, como les decía, hay miles de cuerpos bajo los escombros y para poder retirarlos vamos a tener que hacer un trabajo muy exquisito para poder recuperar todos estos cuerpos y darles el entierro que merecen. Por otro lado, hay 2,3 millones de toneladas de amianto, un material que es altamente peligroso para la salud y que va a tener que ser retirado y que no sabemos dónde va a poder ser almacenado, si alguno de los países colindantes nos va a permitir sacar estos escombros y estos residuos y estos remanentes explosivos o se van a tener que almacenar dentro de Gaza. Además, como les decía, hay 1.900.000 personas desplazadas. Cada vez que la población puede, vuelve a sus hogares, pero muchos de esos hogares han sido reducidos a escombros o están en una situación totalmente dañados, pero muchos de ellos se instalan en las ruinas de estas casas y van a tener que ser demolidas la mayor parte de estas casas que quedan porque tienen daños estructurales. Es un problema enorme ahora mismo pensar en dónde se va a desplazar y albergar a la población, a 2.200.000 personas, para poder reconstruir Gaza. Su reconstrucción va a costar millones de dólares y tampoco sabemos quién va a pagar toda esta reconstrucción. Como les decía, prácticamente no hay escuelas. UNRWA ahora mismo está iniciando un programa que hemos denominado Vuelta al Aprendizaje, porque evidentemente no hay vuelta posible al colegio, dado que el 86% de los edificios han sido destruidos. Y lo que estamos intentando es, en los albergues, en los colegios en los que la población está acogida, está refugiada, empezar a hacer actividades con los niños, principalmente de apoyo psicosocial, porque los niños están gravemente psicológicamente trastornados, destruidos, y es muy difícil iniciar actividades de formación, de educación. Lo que estamos intentando hacer es intentar poco a poco ir introduciendo materias de aprendizaje, pero no para aprender más, no para seguir avanzando, sino para retener lo que han aprendido a lo largo de estos años, porque hemos publicado hace poco un informe junto con la Universidad de Cambridge en el que informamos que, dada la situación psicológica de los niños y la violencia que están sufriendo, van a retroceder 5 años de aprendizaje. No me gustaría terminar sin hablar de la situación que se está viviendo en Cisjordania. Cisjordania ahora mismo, desde el 7 de octubre, han sido asesinadas más de 700 personas, 150 de ellas son niños y niñas. Se ha llevado a cabo una violencia sin precedentes dentro de Cisjordania. Se han demolido miles de infraestructuras palestinas, lo que ha supuesto el desplazamiento de casi 5.000 personas, incluyendo cientos de niños. Los colonos israelíes están llevando a cabo ataques constantes a la población palestina, destruyendo sus infraestructuras, destruyendo sus cultivos, pero también matando a población palestina e hiriendo a población palestina. Se han detenido desde el 7 de octubre a más de 10.000 palestinos de forma arbitraria. En estas cifras se incluyen niños y niñas de corta edad, de unos 12 años. Hay aproximadamente unos 200 niños que han sido detenidos. Y en cuanto al Líbano, tengo que decir que igualmente se está atacando Líbano, se está utilizando la misma estrategia que hemos visto en Gaza, desplazamientos masivos de población, sobre todo del sur de Líbano. Ya hay más de 1 millón de personas desplazadas, más de 300.000 personas han logrado cruzar la frontera con Siria. Muchos de ellos eran sirios o población refugiada palestina de Siria que cruzó al Líbano para intentar salvar sus vidas y que ahora se está viendo obligada a regresar a un país devastado por la guerra. Además, se están atacando centros sanitarios. Hay ya más de 72 sanitarios asesinados y se han registrado ya más de 100 ataques a los servicios sanitarios de Líbano. Y UNRWA está abriendo también refugios en los que está acogiendo tanto a población refugiada de Palestina, porque se han vaciado ya 3 campos de refugiados palestinos del sur, y además estamos acogiendo no solamente a palestinos, sino también a libaneses y a sirios
en nuestros refugios, puesto que no queremos discriminar a ninguna persona vulnerable que necesite la ayuda de la agencia. Y ya para acabar, agradecer a la Agencia Extremeña todos los años que ha estado apoyando a la población refugiada de Palestina a través de UNRWA. Subrayar que esta nueva ayuda que ha anunciado la Agencia Extremeña de 100.000 euros para la emergencia en Gaza es muy importante para nosotros. Es muy importante seguir manteniendo la financiación a la agencia, puesto que somos la columna vertebral de la ayuda humanitaria en Gaza. UNRWA es la agencia que está dando apoyo logístico a todas las agencias de Naciones Unidas y sin la ayuda de UNRWA ninguna agencia de Naciones Unidas en Gaza podría seguir operando. Por ello es fundamental seguir apoyando a la agencia que, como digo, es la más grande de Gaza y es la que está coordinando toda la ayuda humanitaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Martín. Pasamos ahora al turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra la señora Fernández por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Muchas gracias, señor presidente. Señora Martí, lo primero, muchísimas gracias por venir. Para nosotras es un honor que usted pueda estar aquí, que se haya recapacitado en esta comisión para que usted pueda estar hoy aquí hablando de un tema que a Extremadura también nos afecta muchísimo. Llevamos más de un año saliendo a las calles con las plataformas de Extremadura con Palestina y con las plataformas que hay en La Vera, especialmente también señalando que también aquí en Extremadura se empieza, ¿no?, ese genocidio con las fábricas de armas que lamentablemente están aquí haciendo patentes israelíes en nuestra tierra. Y eso lo hemos denunciado varias veces. Para nosotras el tema de Palestina es un tema de humanidad. Es tremendamente agotador tener que estar explicando lo que es un genocidio una y otra vez. Parece ser que no son suficientes las personas que ya han sido asesinadas, todos esos niños que están huérfanos, las barbaridades y las atrocidades que sigue cometiendo el Estado de Israel sin ningún tipo ni de pudor, ni ningún tipo ni siquiera de posición estricta de los países que supuestamente son la comunidad internacional y que supuestamente deberían estar defendiendo los derechos humanos por encima de cualquier otra cosa. Nosotras estamos tremendamente preocupadas, ¿no?, porque además no es solo Gaza, como bien usted ha dicho, es Cisjordania, donde ya han matado en este año más de 600 palestinos simplemente por estar allí viviendo. Y, por ejemplo, una de las cosas que muchas veces hacen, y yo creo que aquí en Extremadura podríamos intentar entender esa comparación, ya que aquí también somos personas de la agricultura, personas que tenemos muchos olivos, personas que dependemos de la tierra, cómo los sionistas y cómo los colonos israelíes destrozan esos cultivos para que los palestinos tengan que marcharse de sus propias tierras, envenenan los pozos de agua e intentan, pues nada, lo que han estado haciendo desde el año 47 con la Nakba, intentar expulsarles de sus tierras simplemente por un sueño sionista en el que obviamente también tenemos que señalar el peligro que significa Israel para el resto del mundo. No es solo lo que está cometiendo en Gaza, sino también, por ejemplo, en el Líbano, en el que ya han dicho que el Líbano pertenece también a su sueño de tierra prometida y por eso quieren intentar o van a seguir intentando hacer lo que están haciendo en Gaza. Simplemente queríamos agradecerle su comparecencia. Entendemos que la UNRWA es también un apoyo esencial, que simplemente está aportando esa ayuda humanitaria que no deja entrar Israel en Gaza y que es esencial para esos niños y esas niñas que están muriendo de hambre. Justo además, hace 2 días un amigo iraquí me mandó una foto de Gaza en la que ha podido llevar con donaciones esa comida necesaria y me mostraba las imágenes que son de verdad de esos niños que están pudiendo llevarse un plato a la boca. Para nosotras es muy importante su comparecencia también para, como bien ha dicho la señora Vega, saber qué podemos hacer desde aquí, seguir insistiendo a la Agencia de Cooperación Extremeña a que se posicione y a que también siga mandando esa ayuda esencial para un pueblo que está siendo aniquilado, un pueblo que está siendo
desaparecido forzosamente por los ataques sionistas y en el que además es tremendamente bárbaro lo que están haciendo. Hasta hace muy poco los israelíes estaban yéndose de cruceros a ver cómo se bombardea Gaza para decir que van a construir sus casas de la playa en las costas gazatíes. Es una tremenda barbaridad y no entendemos cómo el mundo permite este genocidio abierto y visto. Y es que lo estamos viendo y no se está haciendo absolutamente nada. Por lo tanto, para nosotras es bastante emotivo, es bastante difícil hablar de esto, porque como usted bien ha dicho, damos datos, damos números, pero es que al final todo eso son personas que lamentablemente también los horrores de la guerra van a persistir durante generaciones. Pero por mucho que lo intenten, los israelíes, los palestinos no van a desaparecer y el mundo, por lo menos las personas, no los estados que estamos viendo que no están haciendo lo suficiente, no nos vamos a olvidar de los palestinos y no vamos a permitir que les quiten de la faz de la tierra. Y seguiremos luchando por una Palestina libre desde Extremadura hasta Gaza. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Cordero. Proseguimos con el turno de los diferentes grupos. Tiene la palabra el señor Fernández Calle por el Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días, señora Martí. El 26 de febrero del 2024, 26 de febrero de este mismo año, aquí en esta misma sala, en esta misma comisión, el señor portavoz del PP, Hipólito Pacheco, dijo, con respecto a la posible comparecencia suya, abro comillas, es una iniciativa más para hablar de lo mismo. Se está convirtiendo esta cuestión en monotema. Hay otros conflictos en el mundo y nuestro grupo, lo decía por su grupo, por el PP, entiende que hay cuestiones más importantes, por ejemplo, la educación, de la que deberíamos hablar largo y tendido. También dijo, ese mismo día, el portavoz del Partido Popular, abro comillas, nosotros entendemos que no le podemos dar voz a una persona que representa a una agencia que tiene sobre ella graves acusaciones, como colaboración con el terrorismo. Por lo tanto, vamos a votar en contra de su comparecencia aquí. Sin embargo, el mismo portavoz del PP, el día 23 de septiembre, en esta misma casa, en esta misma sala y en esta misma comisión, apenas 7 meses después, y tras una intervención de la portavoz del PSOE, la señora Vega, hizo lo que habitualmente hace el PP, recoger vela e irse a las tablas y suplicar, esto ya es una interpretación mía, al partido más corrupto de la historia de España, que es el PSOE, que le perdone la vida, y dijo lo siguiente, abro comillas, simplemente tenemos que seguir la línea que lleva el Partido Popular desde su fundación, que es la de la moderación. Y ese día 23 de septiembre, 7 meses después de que habría dicho que no, votaron a favor de su comparecencia aquí. Ya sabe usted, señora Martí, por qué está usted aquí. Si fuera por nosotros, no le habríamos hecho darse el paseo desde Gaza hasta aquí, porque entendemos que usted viene de Gaza, donde comparte el sufrimiento de la población, allí in situ, que para eso usted está en la UNRWA. Nosotros no queríamos que se sentara aquí, señora Martí, la directora de la sucursal en España de una organización que contrata terroristas que propiciaron el ataque cobarde contra la población israelí hace ya más de un año. No lo digo yo, la propia Naciones Unidas, a través de la OSSI, de la OSI, reconoció que 9 empleados de la UNRWA, por lo menos, pudieron colaborar con los terroristas de Hamás en el atentado del 7 de octubre, que se saldó, como bien han dicho ya, con más de 1.200 muertos y 300 secuestrados. Porque, señora Martí, fue Hamás y sus terroristas, muchos de ellos palestinos, algunos de la UNRWA, según Naciones Unidas, los que con sus ataques indiscriminados desencadenaron todo el dolor que ahora asola la región. Todo. Ellos son los únicos responsables de todo lo que ha pasado después. Israel ha actuado y actúa en defensa
propia. La Comisión Europea, encabezada por la señora von der Leyen, con el apoyo del PSOE y del PP, ha destinado, como usted bien sabe, porque vive de ello, más de 80 millones de euros este año a la UNRWA. Para nosotros es una vergüenza que el dinero de los ciudadanos extremeños se dedique a financiar de una manera u otra el terror. Ya sabe que está aquí, señora Martí, por lo que le he comentado antes, con nuestro voto en contra, como también ha dicho antes la señora Vega, y nosotros directamente, y aprovechando que está usted aquí, pedimos que su organización, la UNRWA, sea incluida en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Vox, señora Martí, va a seguir trabajando para que se detenga toda la financiación que ustedes están percibiendo. E insisto, para que sea reconocida como lo que es la UNRWA, un cómplice directo del terrorismo que amenaza a Israel y a toda Europa. La inconsciencia política, a mi entender, señora Vega, es dedicar el tiempo y el dinero de los extremeños a situaciones que nada tienen que ver con los extremeños y, sobre todo, en las que las competencias de esta casa, las competencias de la comunidad autónoma, son inexistentes para ello. Hay centenares de conflictos, desgraciadamente, en el mundo. Por ejemplo, en Nigeria se martiriza a un cristiano cada 2 horas, solo por el hecho de ser cristiano. 5.000 al año. Pero claro, los cristianos no son merecedores del foco mediático para la izquierda española. Esperamos que el conflicto se resuelva ya, señora Martí, cuanto antes. Esperamos que Israel acabe, que Israel elimine a todos los terroristas que han atacado su país y que todo se pueda reconstruir. Esperamos, además, que los países musulmanes se vuelquen en ayudar a sus hermanos musulmanes palestinos. Esperamos que Egipto les permita refugiarse en su territorio mientras se reconstruya sus casas y puedan regresar a su país o a su zona donde vivían. Esperamos que Arabia Saudí riegue, que tiene mucho caudal económico para hacerlo, riegue con ingentes cantidades de dinero a sus hermanos musulmanes de la Franja de Gaza para reconstruir toda Gaza. Hace unos días, señorías del PSOE, señorías de Podemos y señorías del PP, se celebraba el Día Internacional, todavía me queda tiempo, el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Según los datos expuestos aquí, en esta casa, 340.000 extremeños viven en la pobreza. Como usted comprenderá, señora Martí, si no lo comprende, por lo menos nosotros sí lo entendemos así, todo el dinero y los recursos que tenemos los extremeños los necesitamos para los extremeños. 340.000 extremeños viven en la pobreza. Lo necesitamos para ellos, para los que los han elegido, para los que pagan impuestos, para los de aquí. Nosotros lo tenemos claro, el resto del grupo va usted a comprobar que no lo tienen claro. Pero nosotros le anunciamos, este grupo le anuncia, que intentaremos por todos los medios que el dinero de los extremeños sea para las necesidades de los extremeños, que como acabo de decirle son muchas, incluida la subvención que le da a usted desde la Junta de Extremadura. Nosotros también queremos que ese dinero vaya para las necesidades de los extremeños y no para ustedes. Nosotros, señora Martí, nos vamos a empeñar con dedicación a ello. Ahora, y si en algún momento podemos hacer fuerza en los presupuestos, también le anuncio que lo haremos. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández Calle. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Vega Prieto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Martí. He de reconocerle que podría ser previsible lo que aquí ha sucedido, lo que acaba de suceder en estos momentos, pero desde luego sí me ha sorprendido el nivel de
de desfachatez, y lo digo con todas las letras, del señor portavoz de Vox. Desfachatez por muchas cuestiones, pero al final no resulta ser nada más que la encarnación del uso del dolor con fines tremendamente perversos. Y digo tremendamente perversos porque lo que ha puesto en marcha el señor Fernández hace un momento es precisamente toda esa maquinaria de deslegitimar aquello que suponga o que represente los propios derechos humanos, en esa estrategia de destrozarlo absolutamente todo. Y tenga usted muy claro, señor Fernández, que no van a poder. No van a poder en esta casa, no van a poder en Extremadura, no van a poder en España, ni tampoco van a poder en el resto de Europa y en el resto del mundo. Somos muchas y muchos más los demócratas que creemos firmemente en los derechos humanos y que apoyamos sin ningún tipo de fisura el trabajo que está realizando la Organización de las Naciones Unidas y, en su caso, UNRWA en territorio palestino, en territorio gazatí, en territorio de Cisjordania y también en el Líbano, porque hay acusaciones tan graves, señor Fernández, que debería usted pararse a reflexionar, aunque sea por interés propio. Y continúo con el debate serio, con el debate sosegado, con el debate riguroso, que es el que creo que se merece la señora Martí por parte de la Asamblea de Extremadura y por parte de quienes representamos la voz del pueblo extremeño. Gracias, señora Martí, por su explicación clara, por su trabajo, por su explicación contundente y también por el trabajo de sus compañeras y de sus compañeros. Mire, ninguna de las palabras que hoy usted ha pronunciado puede sustituir podemos sustituirla ninguno de nosotros, porque sabe precisamente de primera mano lo que está ocurriendo. Son nuestros ojos en el terreno, son los ojos de quienes sí buscamos la paz, buscamos la prosperidad, la equidad y la justicia social para toda la humanidad. Además de ser nuestros ojos, son nuestras manos. Son ellas y ellos los que están allí para promover precisamente estos valores. Lo que nosotras y nosotros sí podemos hacer desde aquí, desde la Asamblea de Extremadura, son dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, respetar a la UNRWA, respetar el trabajo que ustedes allí desempeñan. Y en segundo lugar, comprometernos y ser pragmáticas con ese compromiso, es decir, ser capaces de materializar ese compromiso. La señora Martí describe una de las crisis humanitarias más graves del siglo XXI y me atrevería también a decir del siglo XX. Si nos fijamos, estamos hablando de un escenario de guerra con un alto impacto en la población civil. Se produce en zona con años de degradación a instituciones debilitadas. Se produce además que los derechos esenciales y los servicios básicos estaban ya bajo mínimos antes del conflicto. Por lo tanto, el conflicto agrava la situación a límites inimaginables. Resulta sencillo llegar a la conclusión de que es absolutamente imprescindible invertir en atención humanitaria. Y eso significa invertir en cooperación internacional para el desarrollo. Lo que, desde luego, no puede ser una buena idea es debilitar a los organismos internacionales. Y no nos engañemos, ese ha sido uno de los objetivos más del conflicto. Y aquí tenemos a un representante de ellos. Sencillamente porque los organismos internacionales estorban por ser testigos de lo que allí está ocurriendo, estorban para los hombres de la guerra. La UNRWA ha sufrido una campaña de desprestigio sin precedentes y, como acabamos de ver, algunos de aquí han sido cómplices. El resultado no solo ha sido la desconfianza, sino que también se ha traducido en una pérdida de financiación. Pérdida de financiación cuando resulta que los retos de la UNRWA y las necesidades han crecido exponencialmente. Por lo tanto, unida a la idea de invertir en atención humanitaria, llegamos a la conclusión de que UNRWA necesita financiación. Las personas que están allí y que muy bien ha relatado la señora Martí necesitan financiación. Y esa sí es una tarea que podemos hacer desde aquí. Como les decía, no desprestigiar, sino todo lo contrario, valorar, agradecer
y comprometernos como administraciones públicas con los presupuestos, ahora que estamos hablando mucho de ellos, y que sea la política hecha números. Miren, vista la realidad, por dura y difícil que es, debemos negarnos a abandonar la idea de una solución que aporte paz, estabilidad y futuro para Oriente Próximo. Las gentes de paz no podemos resignarnos a perseguir un futuro basado en el respeto de los derechos humanos y en la promoción de sociedades prósperas, justas, equitativas, pacíficas y capaces de permitir el desarrollo de todas las personas que la conforman. Este escenario bélico y criminal acabará tarde o temprano, con éxito o sin éxito para las personas interesadas en que continúe, pero dejarán sí o sí vidas, familias, pueblos y ciudades que reconstruir. Y en esa realidad lo que no podemos permitir, señorías, es la equidistancia. Miren, el presidente del Gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, ha liderado durante todo este tiempo la petición de alto el fuego continuado. Ha reconocido el Estado palestino, ha apostado por la paz, tal y como dictan las resoluciones de las Naciones Unidas. El Gobierno de España, su presidente, nuestro presidente, ha sido coherente, responsable y ha sido también valiente. Responsable y coherente, triplicando la ayuda humanitaria a Palestina a través, precisamente, de UNRWA. Y valiente porque planta cara. Lo hizo cuando exigió a Netanyahu que parase con las matanzas indiscriminadas y lo ha vuelto a hacer hace tan solo unos días defendiendo la labor de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el sur del Líbano, la FINUL, ante el ataque de Israel. Señorías, nosotras nos hacemos la pregunta de ¿hasta dónde tiene que llegar la defensa legítima de Israel? ¿Hasta atacar a los cascos azules de la ONU? ¿Hasta todo lo que ha comentado la señora Martí en esta mañana? Y en este punto sí tengo que exigirle al Partido Popular que se pronuncie, aunque sea apelando a ese patriotismo del que alardean constantemente. Miren, saben que el contingente español que forma parte de la FINUL incluye a 650 soldados españoles. Muchos de ellos salen de aquí, de la base general Menacho, a apenas 70 kilómetros de distancia de donde estamos en estos momentos, aunque sea solo por eso. Ya no les presuponemos ni exigimos una visión amplia e internacionalista, aunque sea solo por ese patriotismo egoísta y tramposo. Les preguntamos cuándo van a condenar estos ataques, cuándo se van a pronunciar públicamente para condenar los ataques que están sufriendo las fuerzas de paz. ¿O es que acaso, como cree Netanyahu, también creen ustedes que los cascos azules deben abandonar la zona? Miren, voy terminando y quiero hacerlo como empecé, fijándonos en qué podemos hacer, porque lo que está claro es que no nos podemos resignar y sí podemos y debemos aportar en esta crisis humanitaria a través de los que allí están y nos representan. Por cierto, como hace Su Majestad el Rey Felipe VI, junto con el ministro Álvarez, visitando un colegio de niñas en un campo de refugiados palestinos en Jordania, colegio que existe precisamente gracias a UNRWA y gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La tarea es inmensa y no todas y todos estamos en el lugar ni en el momento en el que podemos hacer nuestra mejor aportación, pero la UNRWA sí está y lo está haciendo y nos ha declarado su emergencia. Es el momento y el lugar, sin duda, de hacer dos cosas. La primera es restañar la imagen y el prestigio injustamente desacreditado de UNRWA. Y la segunda es contribuir de forma extraordinaria y urgente a la financiación de las labores humanitarias y de paz que realiza UNRWA. Para eso tenemos dos formas y la mejor de las herramientas, que es la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nos alegramos de ese anuncio de 100.000 euros por parte de la Junta de Extremadura, pero tiene que ser más. Está muy lejos de los 450.000 euros
que sí destinó el Gobierno de Guillermo Fernández Vara. Debe finalizar, y además señora Vega. llegan tarde, señorías del Partido Popular, las diputaciones, la de Cáceres y Badajoz, 120.000 euros. Díganle a la señora Guardiola que ejercite esa voluntad política, que cumpla con la Ley de Cooperación y de Solidaridad Internacional de Extremadura. Es el momento y es el lugar para que el pueblo extremeño, a través de sus representantes, volvamos a ser vistos como un pueblo solidario, comprometido con la paz, con la prosperidad y con los derechos humanos. Muchas gracias, señora Martí. Ha sido un auténtico privilegio debatir con usted. Muchas gracias, señora Vega. Para acabar, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular el señor Pacheco Delgado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Martí, por su comparecencia en el día de hoy aquí en la Asamblea de Extremadura, por sus palabras, por su intervención, que volveremos a leer, volveremos a analizar y que tendremos en cuenta para el futuro. Mire, señora Martí, el Grupo Parlamentario Popular votó en contra de su comparecencia, no tanto de su comparecencia personal, sino de la asociación, del organismo que usted representa, porque la propia ONU afirmó en agosto que 9 trabajadores de la UNRWA pudieron estar involucrados en los ataques de Hamás del 7 de octubre. Eso no lo dice el Partido Popular, lo dice la ONU, la Organización Nacional de Naciones Unidas, perdón. 7 fueron, en concreto fueron 9 y las sospechas se amplían hasta 19. Yo creo que, en primer lugar, usted lo que tiene aquí es un extraordinario altavoz para aclarar esas cuestiones, para dar las explicaciones oportunas, porque entiendo que su organización, este tipo de hechos, este tipo de sospechas que reconoce la propia ONU, la Unión Europea y todas aquellas entidades que desgraciadamente han retirado la financiación a su organización, estamos esperando. Ese fue el motivo fundamental. Indudablemente usted sabe, es consciente que está en un Parlamento regional y aquí las cuestiones que se tratan habitualmente, que deberían tratarse, son asuntos que influyen directamente a Extremadura, a nuestra comunidad autónoma. Eso no es óbice para que Extremadura esté silente, no tenga voz en otras cuestiones nacionales o internacionales, pero entendemos que tanto en el Congreso como en el Senado su comparecencia es más oportuna que en una asamblea regional. En todo caso, no tenemos inconveniente en que usted lo haga. Por eso está aquí. Sea usted consciente que usted ha comparecido aquí porque el Grupo Parlamentario Popular así lo ha estimado oportuno. Le agradezco sus palabras, le agradezco también la función que realizan. En cualquier guerra hay unas consecuencias atroces que pagan siempre los más débiles, indudablemente, en esta y en todas, y que organizaciones como la de usted se dedique a paliar en la medida de lo posible el sufrimiento de las personas, siempre es de agradecer. Por eso creo que ustedes son los primeros interesados en que no haya una sola mácula, que no haya una sola mancha, una sola sospecha sobre su organización. Mire, yo no me atrevo en 10 minutos en dar solución a un conflicto de siglos. Más concretamente, un conflicto que viene de los últimos 80 años, desde el mismo momento en el que la propia ONU reconoce el Estado de Israel, al día siguiente ya hubo una guerra para aniquilarlo. No me atrevo ni tan siquiera a analizarlo en 10 minutos. Es un conflicto complejo. Aquí podemos venir con banalidades, con dramatismo, sobreactuando, pero la realidad es que es un conflicto muy complejo en el que influyen múltiples factores. Factores territoriales, religiosos, étnicos, económicos, de intereses espurios de otras potencias internacionales de todo tipo y que al final sufren los ciudadanos de la zona de Oriente Próximo, los ciudadanos de Israel, que fundamentalmente están conformados por judíos, pero no solo por judíos.
tampoco pasaría nada porque fuesen solo judíos. Pero es que ni tan siquiera. En Israel residen, son israelitas, judíos, musulmanes, cristianos y personas que siguen otras religiones. Israel se le ha negado la existencia desde el primer día por los países de la zona. Es más, por organismos internacionales y por otro tipo de personas, políticos que deberían ser responsables, que con manifestaciones como Palestina desde el río hasta el mar significa la aniquilación, la desaparición de Israel. Así es difícil solucionar ningún conflicto. Mire, el Estado de Palestina, que irresponsablemente ha reconocido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hacerlo de una forma extemporánea, cuando no toca, en medio de una guerra, la prueba es que nadie le ha seguido, o prácticamente nadie le ha seguido en el mundo, pues ese Estado de Palestina ha estado cerca de concretarse en varias ocasiones. Y no se ha llevado a cabo fundamentalmente porque ha sido torpedeado por los grupos terroristas y algunos países de Próximo Oriente, que niegan la existencia de Israel. Así va a ser difícil, va a ser complicado solucionar el conflicto, la guerra. Mire, el recrudecimiento del conflicto, la actual guerra que padecemos en Oriente Próximo, tiene como consecuencia los inhumanos ataques terroristas de Hamás y otras organizaciones terroristas, no solo de Hamás, que desde la Franja de Gaza y también desde otros lugares padeció Israel el día 7 de octubre del año 2023. Durante 2 días fueron vilmente asesinadas más de 1000 personas en Israel. Hubo mujeres violadas. Hay niños en Israel huérfanos como consecuencia de esos inhumanos ataques terroristas financiados por países árabes de la zona, por algunos. No lo he escuchado, tiene usted una segunda oportunidad, condenar con la fuerza que entiendo que debe hacerlo esos ataques. Se le niega a Israel el derecho a la defensa, que ha sido proporcionado o desproporcionado. Hay opiniones para todos los grupos. Yo entiendo que la guerra nunca es la solución. Este conflicto no se va a solucionar a través de la guerra. Israel no va a solucionar este conflicto ganando la guerra, ni en Gaza, ni en el Líbano, ni tan siquiera si la extendiera a otros lugares. No, de ninguna manera. Pero tampoco se va a solucionar con intervenciones irresponsables del radicalismo que también está presente en esta Asamblea. De esas intervenciones como la que ha tenido la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, echando gasolina al conflicto, que ha superado con creces la intervención de la responsable del Grupo de Unidas por Extremadura, donde está integrado Podemos, que ha sido mucho más moderada. Tampoco con los radicalismos como el del portavoz del Grupo Parlamentario Vox, que también echa gasolina al conflicto, negando la evidencia. Esto se soluciona a través de, indudablemente, bueno, le vuelvo a repetir, que es que no me atrevo a darle solución en 10 minutos, pero el camino quizás es el emprendido por Israel, por el propio Israel y algunos países árabes hace ya más de un año. Porque el ataque de Hamás y otros grupos terroristas financiados por algunos países árabes de la zona no fue por casualidad, señora Martí, y usted lo sabe. Fue como consecuencia del proceso de apertura de relaciones diplomáticas entre Israel y otros países árabes, como Egipto, Arabia Saudí o Emiratos. Ese era el camino a seguir. Pero como los intereses no son una paz duradera en Oriente Próximo, los intereses no son que haya un Estado palestino y otro
judío, en este caso Israel, sino que Israel desaparezca, pues se torpedea esas negociaciones discretas entre algunos países árabes y el propio Israel para darle solución definitiva a este triste y penoso conflicto que dura ya demasiado. Por lo tanto, yo, señora Martí, le agradezco que usted se haya desplazado del lugar que estimo oportuno para informarnos, para hacernos ver de la situación que se sufre en Gaza y en otros lugares, en el Líbano, Cisjordania. También le agradecería que nos informase de la situación que se vive en Israel y también le agradecería a su organización y otras organizaciones internacionales que se condenase con la misma fuerza los ataques que sufrió Israel por parte de Irán hace apenas 2 semanas, donde en menos de 24 horas recibieron más de 200 misiles intercontinentales, 200, de la misma manera que se condenan la guerra o las acciones militares de Israel. Yo los pongo en el mismo plano. Vaya finalizando, señor Pacheco. Termino, señor presidente, diciendo una vez más que ni la guerra, ni los ataques terroristas, ni la financiación de ataques de grupos terroristas para aniquilar Israel van a ser la solución. Tampoco va a ser la solución las acciones militares de Israel. Tiene su derecho a la defensa, sí, pero que sepamos todos que a largo plazo esa no es la solución. La solución es la que se inició hace año y medio, estableciendo relaciones diplomáticas torpedeadas entre Israel y algunos países árabes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco Delgado. Para finalizar, tiene la palabra la señora Martí para contestar las intervenciones de los grupos parlamentarios, por tiempo de 10 minutos. Sí, muchas gracias. Señora Fernández Cordero, muchas gracias por su intervención. Evidentemente, es un tema de humanidad y nos apela a todos, porque es la humanidad lo que nos diferencia como seres humanos. La defensa de los derechos humanos y el derecho humanitario internacional es fundamental. Sin embargo, se están violando todas las resoluciones de la ONU, se están atacando los cuerpos de paz en Líbano, cuyo jefe al mando hay que recordar que es un español. Y dado que el señor Fernández Calle de Vox atiende a toda la información y a toda la propaganda israelí, me gustaría recordarle que Israel ha acusado esta mañana a los cuerpos de paz de recibir financiación de Hezbollah. Evidentemente está acusando de corrupción a todos los cuerpos de paz que están ahora mismo en Líbano. No solamente esto, sino que creo que no somos conscientes del riesgo en el que estamos todos. Se está poniendo en juego el orden mundial establecido desde la Segunda Guerra Mundial con la violación constante del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos y la violación de las resoluciones de Naciones Unidas. Señor Fernández Calle, la verdad es que tengo que decir que nunca me habían insultado de esta manera en una asamblea o en un parlamento, aunque no me sorprende. En primer lugar, decirle que las acusaciones de terrorismo sobre la agencia evidentemente son muy graves y evidentemente nosotros hemos hecho todo lo posible para intentar esclarecerlas y hemos puesto todas las medidas necesarias para llegar a saber qué es lo que ha pasado. Evidentemente somos una agencia humanitaria y por tanto nos es imposible saber qué es lo que hacen nuestros 33.000 trabajadores cuando están fuera de su horario escolar. De su horario laboral. No somos policía, no tenemos un servicio de inteligencia para poder determinar qué es lo que están haciendo. Pero dado que nosotros no tenemos esta capacidad, lo que sí que hacemos es compartir varias veces al año, tanto con Israel como con la Autoridad Palestina, como con Siria, Jordania, Líbano y Estados Unidos, el listado de los trabajadores de UNRWA para que ellos, que sí que tienen un cuerpo policial y que sí que tienen los sistemas de inteligencia más importantes del mundo, puedan determinar o no si dentro de nuestros trabajadores hay alguna persona que colabora con Hamás. La última vez que se compartió este listado fue en mayo del 2023, 4 meses antes de los ataques de Hamás. Tengo que decir que en ningún momento el informe de Naciones Unidas asegura que estos trabajadores hayan colaborado con Hamás. Creo que usted no se lo ha leído, porque lo que dice es que Israel enseña
una serie de pruebas de 9 trabajadores de UNRWA. Finalmente acusa a 19 trabajadores de UNRWA. 10 de ellos, el informe concluye que no hay ninguna prueba contra ellos, con lo cual les sacan del expediente. Y 9 de ellos lo que afirma es que Israel enseña una serie de pruebas que no pueden ser ni corroboradas ni pueden ser verificadas porque Israel no permite sacar estas pruebas de sus instalaciones para que los investigadores de Naciones Unidas efectivamente puedan comprobar que estas pruebas son fehacientes. Es por ello que el informe concluye que no se puede abrir ningún procedimiento penal judicial contra los trabajadores de UNRWA porque no se han podido constatar las pruebas. En ningún procedimiento criminal, si las pruebas no están constatadas, no hay procedimiento criminal. Hamás es quien ha desencadenado el dolor en la región y son los responsables, no lo dudo. Pero, sin embargo, hay que hablar también de la ocupación israelí, que lleva ejerciéndose desde el año 67, y que esta ocupación ha creado muchísimo dolor en la región a la población palestina, puesto que constantemente ha estado violando el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y todas las resoluciones de Naciones Unidas. UNRWA... Las acusaciones de Israel no tienen nada que ver con la neutralidad de UNRWA. Hay un informe también de Naciones Unidas que fue encargado a la exministra francesa Catherine Colón y a 3 instituciones nórdicas para determinar si UNRWA es una agencia neutral o, por lo contrario, ha dejado de serlo. Y este informe concluye que no solamente UNRWA es una agencia neutral, sino que tiene más procedimientos, políticas y herramientas de neutralidad que cualquier otra agencia de Naciones Unidas, como no podía ser de otra manera, dado el contexto tan sumamente complejo en el que trabajamos. Me gustaría preguntarle, señor Fernández, si usted considera, por ejemplo, que la Policía Nacional Española es un cuerpo corrupto en su totalidad, dado que a lo largo de la historia ha habido, lamentablemente, personas dentro de la policía que han sido acusadas de corrupción y condenadas por corrupción. Si considera que no es así, como lo considero yo, no entiendo cómo puede usted considerar que toda una agencia de Naciones Unidas es una agencia terrorista porque 9 de sus trabajadores pudieran haber participado en estos ataques del 7 de octubre, lo cual, repito, no ha sido confirmado. Señora Vega, muchísimas gracias por sus palabras. No me sorprende que el señor de Vox haya dicho que el dinero debería de ser solo para los extremeños, pero recordar aquí que el pueblo extremeño es un pueblo solidario, es un pueblo que siempre ha ayudado a las personas que lo necesitaban, no solamente a las que hay en Extremadura, sino también en otros lugares del mundo, y que la solidaridad es lo que a ustedes les caracteriza, y por eso le agradezco muchísimo sus palabras. Señor Pacheco Delgado, la ONU no ha afirmado en ningún momento que los trabajadores de la UNRWA participaran en los ataques. Quien lo ha afirmado es Israel, y como digo, no ha permitido contrastar las pruebas para realmente resolver si han participado o no han participado. Es por ello que la mayor parte de los países, el 99% de los países han restituido la financiación a UNRWA porque han considerado que no había motivo para no hacerlo así. Yo le agradezco sinceramente que hoy me hayan permitido comparecer en esta asamblea y que me hayan permitido explicar cuál es la grave situación que atraviesa la población en Oriente Medio, tanto israelí como palestina. Y yo sí que creo que es importante no solamente comparecer en el Congreso o en el Senado español, sino hacerlo también en los parlamentos de las comunidades autónomas para concienciar sobre lo que está pasando en Oriente Medio, no solo a sus señorías, sino también a su ciudadanía. Los derechos humanos nos competen a todos y a todas y debemos y deben ustedes trabajar para que siempre sean respetados, no solamente en Gaza, sino en cualquier país donde se están violando, incluso en Extremadura. Israel tiene que ser evidentemente respetado como país, tiene que tener unas fronteras reconocidas y tiene que vivir en paz con sus vecinos. Y para ello es fundamental que respete las resoluciones de Naciones Unidas, como la última resolución que ha declarado ilegal la ocupación del territorio palestino y que ha dado 12 meses a Israel para retirarse del territorio ocupado. Señor Delgado, yo le recuerdo que he iniciado mi comparecencia diciendo que se cumple un año del horrible ataque de Hamás sobre la población israelí y del secuestro de 250 israelíes. Yo no defiendo los derechos humanos solo de la población palestina, sino de la totalidad de la población, independientemente de su origen o de su religión.
Si quiere oírme condenar a Hamás, no tengo ningún problema para condenar los crímenes de Hamás y los ataques de Hamás sobre la población israelí, ahora y siempre. Y decirles que no tengo información más allá de la que puedan tener ustedes o de la que pueda tener cualquier ciudadano que lee los periódicos, los medios de comunicación, sobre lo que está ocurriendo en concreto en Israel, puesto que no es mandato de la UNRWA saber lo que está ocurriendo en Israel, sino el mandato de la UNRWA es atender a la población refugiada de Palestina y defender sus derechos. Es por ello que yo he venido aquí únicamente para hablar de la población refugiada de Palestina y de la población palestina en Oriente Medio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martí. Agradecemos su presencia y nada, si le invitamos a que si quiere acompañarnos en la sesión o puede abandonarla cuando quiera. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Buenos días.